Hola, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en este segundo webinar del ciclo de retos de cultura y personas que nos acompañará a lo largo de este 2021 y en el que, bueno, sin duda en este año desafiante queremos ir compartiendo esos retos que tenemos encima de la mesa. Para ello hemos invitado a conversar sobre cómo impulsar la reconexión de las personas con el propósito corporativo a través del relato. Bueno, pues a dos, casi diría, amigos, como son Joseba Arano, director de Personas, Calidad y Gestión Ética Responsable y Excelente de Pascual, y Antonio Martín López, director de Recursos Humanos de Allianz Healthcare, y además luego Joseba seguro que nos explicará por qué lo largo de su cargo, que tiene mucho que ver también con lo que vamos a hablar hoy. Y para comenzar me gustaría un poco recordar, ¿no?, qué es el propósito, que hoy en día es verdad que es una palabra que repetimos mucho, que hablamos mucho de la economía del propósito, de las compañías con propósito. Bien, pues el propósito, al final, que es una palabra que puede dar lugar a una larga conversación y a mucho debate, no es más que la respuesta al por qué estamos aquí, ¿no? Tanto el propósito profesional de una persona como el propósito de una compañía. ¿Por qué existe la compañía, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos en el día a día para generar valor al final? Bueno, pues para todos nuestros públicos, para todas las partes interesadas, porque es verdad que las compañías cada vez deben buscar más ese equilibrio, ¿no?, entre aportar valor a todos sus públicos. Y cuando hablamos de relato, del relato corporativo, pues es mucho más al final que una narrativa, ¿no? El relato al final debe alinear pues, las formas de pensar de quienes hacen la compañía, esa cultura, lo que diferencia ese alma de la compañía, lo que se dice de ella, lo que es la marca, porque es cada día más una marca es 360, nace de lo que hacen, de lo que sienten los empleados, y al final se refleja en la sociedad, y es lo que habla, lo que aporta externamente la compañía, y lo que hace y cómo lo hace, ¿no? Ese desempeño, y cada vez importa más no solo el qué, los productos, los servicios, sino también el cómo se hacen. Y al final ese relato, ¿no?, tiene que tener una parte, me atrevería a decir, casi de lírica, ¿no?, de una conexión emocional, porque al final lo que nos conecta, lo que nos mueve a las personas primeramente son las emociones. Y por eso yo creo que hoy hablamos tanto en estos últimos meses del relato de las compañías, ¿no?, de cómo las compañías están repensando ese relato. Y para comenzar, bueno, pues me gustaría que todos los que estáis conectados pudieseis participar hablándonos un poco de, dentro de vuestras compañías, cómo se entiende en este momento el relato, pero con estos datos saludar ya a Joseba y Antonio y dejar que ellos saluden y conversen, que sin duda es lo que todos queremos, escuchar sus experiencias. Así que vamos a dejar una pantalla con un código QR que podéis escanear y que os llevará a una página con una pregunta. No sé si la tenemos por ahí. Perfecto, ¿no? Una respuesta. El relato corporativo en tu organización es conocido y percibido por los empleados. Veréis 4 opciones de respuesta. ¿Vale? Si entráis en la página veréis bueno, que hay cuatro opciones de respuesta. Está claramente definido y la gente es conocido por todos. Hemos hecho el ejercicio de definirlo y bueno, no se ha comunicado o no se ha hecho ese ejercicio, pero está previsto, o una última opción en la que, bueno, pues decimos que no está contemplado dentro de la compañía. Dejamos un segundito. Y mientras, si queréis, bueno, pues os doy paso tanto Joseba como Antonio. No sé si tenéis abiertos los micros. Sí, sí. Ya está.
Buenas tardes. Buenas tardes, Angélica. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuánto estamos oyendo hablar del propósito de las compañías en estos días, ¿no? No sé si tenéis también esta percepción vosotros como directores de recursos humanos de que se habla mucho más del propósito últimamente en las compañías. Pues sí, la verdad es que sí. Mira, fíjate, yo el otro día se cumplió el 15 aniversario del fallecimiento de nuestro fundador. Nosotros somos una empresa familiar y el fundador de la empresa, don Tomás Pascual, falleció justo hace 15 años. No se cumplía el aniversario. Y en el canal interno, en la newsletter diaria, el equipo de comunicación puso una entrevista suya pocos meses antes de fallecer, ya tenía casi 79 años, y era una entrevista que le hizo la televisión de Burgos en las oficinas de Madrid, una entrevista larga, era un poco más en clave personal, pero hablaba mucho de su vida y tal. Y a mí, que yo entré justo unos pocos meses después, 2 meses después de que él falleciera, yo no llegué a conocerle en persona, ¿no? Pero me llamó muchísimo la atención la facilidad y la claridad y las palabras tan sencillas que utilizaba para explicar lo que era la cultura de Pascual. Y él como poco había hecho de la nada, porque él era un hombre que nació en una familia humilde, que empezó en una cantina en Burgos, en la estación de Aranda de Duero, vendiendo bocadillos, etcétera, y explicaba un poco su historia. Y yo decía, joder, esto sí que es el relato corporativo, ¿no? Y es que es imposible para los que hemos venido después, en cierta manera, replicar ese aspecto que es como tan cultural desde una vertiente más formal, ¿no? Porque muchas veces los expertos en recursos humanos en comunicación tendemos quizás a utilizar palabras demasiado alejadas del sentir de la gente, más de la gente de base, ¿no? Y hablamos un poco en conceptos que muchas veces son argot, digamos, más de este mundo que quizás expresarlo con claridad, ¿no? Y efectivamente, al final, yo creo que todos buscamos el sentido, ¿no? Un sentido a lo que hacemos, un sentido que vaya más allá de la mera relación contractual, digamos, o laboral, ¿no? Y ese sentido al final lo tienes que encontrar a través de algo que te conecte a algo superior, a trascendente, digamos, ¿no? Que le dé a eso que haces un sentido que vaya más allá de una transacción comercial pura o lo que sea, ¿no? Y eso es lo que hace que cada vez, y en esta circunstancia tan, vamos a decir, atípica que estamos viviendo y tan generadora también de emociones encontradas, refuerce un poco la necesidad de encontrar un sentido a lo que hacemos, y ahí es donde yo creo que tiene mucho sentido hablar del propósito y tener un buen relato para explicar eso. Es cuando oí hablar a Joseba, que trabaja en una empresa familiar. Yo que he tenido la suerte o la desgracia de haber conocido los mundos familiar y multinacional, está claro que cuando es el fundador, la persona que ha creado la empresa, es difícil hacerlo mejor que él cuando transmite lo que es el relato de lo que es la compañía, porque la compañía es él, la ha creado él a través de su esfuerzo y su trabajo, y luego con los colaboradores que ha tenido. Pero es muy distinto cuando están los mundos tan distintos como es el mundo familiar, empresa multinacional, pues el relato yo creo que va gestionado de manera distinta. Como experiencia de empresa familiar, yo tuve una experiencia que no tengo un buen recuerdo de la experiencia, pero que sí que es verdad que es un grupo familiar que es importante en España, que es el Grupo Planeta. Bueno, pues era curioso ver cómo Planeta, sin tener claramente identificado su cultura, sus valores de manera deployment en toda la compañía, sí que la gente era consciente de lo que sí era culturalmente y no era cultural, sin haberlo ni siquiera explicitado, ¿no? Una multinacional es muy distinta. Y antes Angélica hablaba del purpose, ¿no? Que el propósito, porque estamos aquí una cosa como que muy british o muy americana. Y creo que en esto, en España llevamos un poco de retraso. Porque yo he tenido la suerte de trabajar casi toda mi carrera fuera de España, la suerte o la desgracia, no sé si es así. Y me acuerdo que el tema del por qué hacemos las cosas, cuando estaba en Francia, en una empresa que se llama Suez Environnement, que es una empresa que es una multinacional que trabaja en el medio ambiente, o bien construyendo plantas de tratamiento de agua potable o reciclando residuos.
ellos tienen un relato ya, hablo de 10 años, súper fuerte. Porque el relato era trabajar en Suez Environment, tú trabajas para salvar el planeta. O sea, al fin y al cabo, el relato era trabajar aquí, papá trabaja en Suez Environment, es superhéroe y además le pagan. Era un poco el relato que habían construido. Yo creo que en otros sitios llevan un poco más de ventaja respecto a España. Yo creo que en España la pandemia, como tantas otras cosas, ha acelerado la necesidad de un relato de empresa. Yo creo que esto es evidente. Y es aquí donde efectivamente la comunicación de qué queremos comunicar y cómo, lo que decía muy bien Joseba, cómo haces que tú seas trascendente más allá de lo que te pagan todos los meses con tu contribución individual, es donde está el reto para conseguirlo. Y en este caso, pues para eso también tenemos expertos en comunicación como vosotros en este caso que nos podéis ayudar a canalizar, porque no es simple decir cómo hago para que la persona que está registrando facturas, digo por decir, sea consciente que ese trabajo suyo va más allá de la simple operación mecánica y que tiene un purpose, que tiene un propósito. Y esto es muy complicado de hacer, es muy complicado, y es aquí donde un poco necesitamos ayuda. Pues muchas gracias a los dos por este primer planteamiento. Vamos a ver el resultado de esa primera pregunta que hacíamos, que nos servirá sin duda también para hacer alguna otra reflexión. ¿Vale? Y vemos que son mayoritarias al final las respuestas que hablan de... hemos hecho el ejercicio de definirlo, pero estamos por comunicarlo, ¿no? Por transmitirlo a los empleados. Así que, bueno, pues encaminado un poco es positivo. Yo creo que la mayoría de las respuestas están y escuchándoos, ¿no? En ese lado de, oye, hemos trabajado, tenemos el relato sobre el propósito definido y comunicado, o estamos por comunicarlo, o es algo que nos planteamos, lo cual yo creo que es una buena noticia. Y sí que me gustaría plantearos a ambos en qué momento, desde cuándo, ya Antonio, tú pues, nos has hecho un poco esa comparación entre compañías, sobre todo americanas, ¿no? En las que el relato corporativo es algo en lo que llevan trabajando mucho tiempo como herramienta para conectar a las personas. ¿Desde cuándo lo estamos hablando? ¿Por qué ahora pensáis que es especialmente relevante y cómo lo estáis abordando desde vuestras compañías? Que yo creo que es una experiencia sin duda interesante para todos. Bueno, fíjate, aquí lo que yo estoy viendo es, al menos en nuestra experiencia de compañía, o sea, yo creo que aquí hay que seguir un ciclo, ¿no? Y ese ciclo tiene que tener sentido, ¿no? Primero, tú tienes que ser de una determinada manera y eso, en cierta manera, viene muy marcado. En nuestro caso lo hemos hablado, una cultura familiar fuerte, pues el fundador tiene un rol importante. Nosotros estamos ya en la segunda generación, ya llegando a la tercera, y esa cultura, una vez que ya el fundador no está, pues se va tangibilizando en aspectos más concretos que tienes que ir un poco poniendo el negro sobre blanco, digamos, ¿no? Porque al final, pues estos son los aspectos identitarios que son importantes que se extiendan en toda la organización, ¿no? Luego, sobre esa forma, sobre esa identidad, sobre ese propósito, tú tienes que hacer, es decir, tiene que haber una congruencia entre cómo eres y lo que haces, digamos, ¿no? Lo que haces es en clave más de gestión, es decir, tú cómo gestionas los distintos aspectos que configuran tu forma de ser, ¿no? Si tú dices que para ti son importantes las personas, pues tienes que tener unas políticas de personas y unos procesos de personas que verdaderamente den respuesta a eso y tienes que ser consecuente con eso, ¿no? Y luego, por último, lo tienes que contar bien también, ¿no? Porque tú puedes ser de una determinada manera, ser muy congruente en tu hacer con esa forma de ser, pero igual no lo cuentas bien, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que ser un equilibrio entre los tres elementos, el ser, el hacer y el decir o el contarlo o el trasladarlo, ¿no? Porque a veces si, digamos, cuentas cosas que no eres y tienes ahí inconsistencias, pues eso también es un problema, digamos, ¿no? Un problema serio. Y desde ese punto de vista, pues yo creo que es importante un poco trabajar los tres aspectos.
Fíjate, yo lo que veo es que en estos momentos, y esto un poco lo que decía Antonio también de la aceleración a lo largo del COVID y un poco la circunstancia que podemos estar viviendo ahora, en cierta manera han instaurado esta idea que ya teníamos de entornos muy volátiles, muy inciertos, muy cambiantes, que generan una alta incertidumbre, y esa incertidumbre se instala en nuestra vida personal y en nuestra vida del trabajo. Necesitamos anclajes que nos permitan un poco, pues, primero, tener una ilusión hacia el futuro y tener un sentido de que lo que estoy haciendo tiene una trascendencia, tiene un sentido, vale de algo, digamos, ¿no? Y desde ese punto de vista yo creo que es un momento especialmente importante para hacer esa conexión entre el propósito de las compañías y los propósitos de las personas que trabajan en las compañías, digamos, también, ¿no? Porque al final eso también va a estar muy relacionado con la capacidad que tengamos de conectar con nuestros clientes o consumidores. Nosotros al final somos una empresa de consumo. La gente que va al lineal elige entre nuestras marcas y las marcas de la competencia, y solo existirá una conexión emocional de nuestras marcas con los consumidores si hay una conexión emocional de las personas que trabajan en la empresa con la propia empresa también, ¿no? Entonces, bueno, ahí nos estamos jugando mucho del futuro también de la compañía, ¿no? Hay una cosa que siguiendo un poco con el tema de por qué el COVID, la pandemia del COVID ha acelerado la necesidad de tener un relato corporativo o de compartir, como decía bien Joseba, cómo hacemos a trascender más allá de lo que es la paga. Yo tengo una teoría sobre esto, es una teoría muy personal que he dicho, yo creo que la llevo diciendo unos 5 años. Yo todavía estaba en Italia antes de venir a España y la llevo diciendo. Es que creo que en el siglo XXI nosotros crecimos con el estigma, con el mantra del siglo XX, que es la información es poder, ¿no? Bueno, pues yo creo que en el siglo XXI la transparencia es poder. Cuando tú eres transparente en una sociedad de comunicación en la que todo el mundo pues, puede ser hackeado, puede acceder, y no tienes nada que esconder, eso es poder. Y yo creo que a nivel de relato corporativo, y que tomo el ejemplo de mi empresa actual, yo creo que bien o mal todas las empresas han tenido un relato corporativo, tenían un plan estratégico o tenían ideas de que en medio de la batalla, dónde quiero ir, cuál es mi plan, dónde tengo que ir, qué es lo que tengo que hacer. El problema, y tomo el ejemplo de mi empresa, Allianz Healthcare tenía una roadmap, tenía una visión 2020. El problema es que no la conocía prácticamente nadie. Entonces, claro, es difícil trascender y es difícil explicar un propósito de las cosas si la gente no sabe el por qué. Nosotros acabamos de terminar de hacer la visión 2023. Apenas salía del horno, hemos empezado todo el deployment de explicación a todos los trabajadores, a todos los niveles. Hemos empezado por los managers intermedios, hasta acabar en los 27 almacenes con toda la gente de los almacenes. ¿Por qué? Porque quizás lo que ha acelerado el COVID en este sentido es no solo la necesidad de un relato, sino que las empresas sean conscientes de que al fin y al cabo tener un relato, tener una visión y que se quede en un cajón no tiene mucho sentido. Que el sentido da el sentido a la empresa. Y el sentido es compartir con todos tu visión. Porque si tú tienes una visión corporativa de qué es lo que quieres ser y qué necesitas para hacerlo, y todo el mundo lo sabe, eso justifica que todos los días te levantes y vengas a trabajar. Si tú crees en esa visión. Si tú crees que, como Allianz Healthcare, queremos ser el referente para los servicios de farmacia y ser sostenible en el tiempo, pues todos los días tu propósito, tu trabajo, aunque sea el llamado ejemplo anterior de tengo que registrar una factura, sirve para algo. Pero insisto, la transparencia es lo que ha cambiado la necesidad del relato, porque posiblemente antes existía, solo que quizás muchos managers no se atrevían a compartir, porque lo veían más como bueno, vamos a tenerlo aquí, lo manejamos nosotros. Yo creo que el COVID ha acelerado la necesidad de transparencia y también la necesidad de tener un relato coherente con todos los trabajadores. No se te escucha, Angélica, Ahora, estás muteada. estáis
Déjame, yo creo que mensajes súper interesantes los dos. Recuerdo a todos los participantes que en el chat, en preguntas y respuestas, pueden dejar comentarios o preguntas que iremos viendo. Y en ambos casos, y lo mencionabais, es verdad que parece más sencillo que los empleados que están en los headquarters, en las grandes sedes, ¿no? En oficinas, al final parece que es más fácil, están juntos, esa transmisión del relato, esa vivencia en el día a día, ¿no? del propósito de compañía, pero ahora que esta situación nos ha hecho alejarnos, estar todos más alejados, incluso, bueno, pues mantener distancias en esos contextos que antes eran más complejos, ¿no? De conectar gente que estaba en almacenes o que estaban en distribución, en entornos más industriales y que en ambas compañías conocéis. ¿Cómo habéis afrontado ese ahora doble reto, ¿no? de poder llegar a todos los perfiles, de tener conectados a todos los perfiles? Dale, Antonio, si quieres, para cambiar el orden, como veas, vamos. Pero voy a ser más corto y luego tú pegas más, ¿no? A ver, nosotros hemos tenido la suerte o la infortuna que cuando estábamos desarrollando la visión 23 llegó el COVID. Y mientras desarrollábamos, claro, nos paramos. ¿Por qué? Entonces, como nos dimos cuenta, no hay que ser muy inteligente que ver que el COVID iba para un rato, pues decidimos seguir creando la visión 23, aunque fuera con los medios tecnológicos, y además crear el estilo de liderazgo de Allianz, que llamamos Management Way, al mismo tiempo. Porque una de las palancas de éxito de la visión 23 es claramente el estilo de liderazgo de la compañía, ¿no? Entonces, tuvimos la suerte de poder aprovecharlo en ese momento. Está claro que es un reto, sobre todo para las personas que se incorporan a la compañía en este momento, pues es más complicado de lo que es ya complicado cuando tienes 27 sedes distintas en el territorio, como nos pasa a nosotros, integrarlos. Nosotros intentamos hacer, tenemos por ejemplo un onboarding que hacemos todos los meses para todos los empleados que llegan nuevos. Pues ese onboarding, si antes duraba 3 días, ahora hacemos que dure más porque va a ser online, con lo cual adaptamos lo que es, no vas a tener 8 horas la persona conectada ahí porque pobrecita. Intentamos alargarlo más. El problema, el verdadero reto, y aquí paso la palabra a mi compañero, es cómo haces de manera sostenible que las personas que antes se veían todos los días en la máquina de café, ahora que no se ven casi nunca, sigan enganchadas. Y esto, yo lo siento, yo no tengo una respuesta ahora mismo, porque creo que es la gran pregunta dentro del ámbito, ya no solamente de recursos humanos, sino a nivel de gestión de compañías. ¿Cómo hacemos para tener a la gente enganchada cuando no están físicamente en el mismo sitio prácticamente nunca? Sí, mira, voy a empezar un poco remitiéndome más un poco al mundo más físico, más industrial, y luego voy a entrar un poco a lo que plantea Antonio, porque yo creo que es un punto muy interesante también de cómo va a condicionar toda esta situación, vamos a decir, de desarrollo de los modelos híbridos de trabajo, de no estar todos los días juntos en la oficina, en estas cuestiones un poco más culturales. Mira, en relación, para nosotros el año 20, la pandemia, supuso un refuerzo de la vivencia del propósito, precisamente porque en un momento, como fue la primera ola, donde tuvimos que mandar de un día para otro a 800 personas de la plantilla a casa, las que podían teletrabajar, y tuvimos que mantener a 1.200, 1.300 personas en fábricas y en delegaciones comerciales yendo allí todos los días en aquel momento. Claro, ahora lo vemos con perspectiva, pero en aquel momento había un miedo terrorífico en esas primeras semanas de marzo y de abril, porque no había tanta información como hay ahora, y sin embargo eso generó una sensación de orgullo interno brutal, de tomar conciencia de que al final somos una industria que da de comer a, digamos, 25 millones de españoles, de comer y de beber, y el ser capaces de no interrumpir la actividad, el seguir fabricando, el seguir llevando los productos, hizo generar una sensación de orgullo brutal de aquellos puestos que quizás en el día a día puedas pensar que son menos importantes, la gente de base, la gente que está en la fábrica, la gente que está en el almacén, y sin embargo se demostró que son absolutamente determinantes para la continuidad de la actividad de la empresa, ¿no? Y eso a mí me resultó también muy
o sea, como muy clarificador y muy interesante, ¿no? Porque te das cuenta de que todo el mundo es importante, todas las personas son importantes, no solo los directivos o los managers o la gente que podamos pensar, digamos, más talentosa, más cualificada. No, 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 que va. Allí aguantamos el tirón porque la gente iba a hacer sus 3 turnos a la fábrica y porque seguimos manteniendo las máquinas en marcha y porque seguimos sirviendo a los clientes y llegando con el producto, digamos, a los supermercados y a los hipermercados. Y eso para mí demostró la importancia de todas y cada una de las personas. Y eso me parece también muy relevante como mensaje en clave de gestión de personas, digamos, ¿no? Y creo que eso sí que ayuda de verdad a reforzar el propósito de la compañía. Nosotros hablamos de dar lo mejor para el futuro de la alimentación y la gente que estuvo yendo allí dio absolutamente lo mejor de sí, empezando, digamos, por la valentía de ir al centro de trabajo y estar allí al frente, al pie del cañón, haciendo las cosas. Es verdad que la empresa hicimos un esfuerzo importante por garantizar medidas preventivas y de seguridad, pero había que estar, digamos, ¿no? Y luego, lo que dice Antonio es verdad, o sea, nosotros estamos reflexionando mucho en torno a las implicaciones que esta epidemia está teniendo en el cambio de las formas de trabajar y las formas de colaborar. Y que más allá de que ojalá cuanto antes tengamos una situación de mayor normalidad o de una post-pandemia o una post-epidemia, hay muchas de las cosas que están pasando que se van a quedar, digamos, ¿no? Y una de ellas, desde luego, va a ser vamos a decir, la descontextualización del centro de trabajo como sitio donde se está todos los días a todas horas, digamos, ¿no? Y yo creo que eso va a cambiar y nos va a obligar a repensar el para qué de las oficinas y el cómo, digamos, organizamos nuestra forma de trabajar. Y eso yo creo que es otro reto importante en clave de enganche cultural y de un poco cómo amarramos el compromiso de la gente y la vinculación cultural de la gente con las empresas. Y yo tampoco tengo la respuesta, ¿eh? O sea, yo creo que ahí hay mucho debate y mucho por hacer y mucho por construir. Aquí hay una cosa que yo te lanzo la pregunta, Joseba, porque yo también somos servicio de distribución farmacéutico, o sea, fuimos servicio esencial, llevamos las medicinas a las farmacias, hospitales, imagínate ese contexto, aquí todo el mundo. Muy parecido al tuyo, en el sentido que la gente tuya va a trabajar a la fábrica para dar de comer a España y nosotros veníamos aquí para distribuir las medicinas a las farmacias, ¿no? Pero a mí lo que me interesa es, porque en mi experiencia, después de ese momento álgido, que efectivamente, como tú dices, aquí hay un orgullo muy importante, dices, oye, es que yo llevo las medicinas a la farmacia, si no la gente no. Y hubo incluso 15 días, la segunda quincena de marzo, bueno, no sé si os acordáis, pero es que José lo ha dicho muy bien, ¿sabes? Creo que ahora hemos perdido un poco la perspectiva. En ese momento, la gente compró cualquier cosa en la farmacia. Porque la gente se hacía stock de medicinas, como decía José, ahora lo hemos olvidado, ¿no? Pero hubo 15 días en los que, yo digo, vendimos hasta el agua sucia del fregadero, porque es que era increíble. La pregunta que yo te hago, y luego hago una reflexión, primero te hago la pregunta, la dejo ahí calentita y hago una reflexión que quiero hacer, por sobre una cosa que has sacado, la pregunta es, ese orgullo, no sé cómo decirlo, ese estar enchufado a tope, ¿lo habéis sido capaces de mantener en el tiempo o ha habido picos de sierra? Porque te digo, yo personalmente reconozco, hubo un momento de pico emotivo donde la gente estaba enchufadísima, luego un momento más de relajación y ahora pues estamos a una velocidad de crucero superior a donde partíamos, porque luego la gente ha tomado conciencia de la importancia, como decía José, oye, cada persona es importante y cada rol es importante, pero no estábamos en ese pico. Luego ahí te dejo la pregunta para luego. Yo lo que... Continuando con el tema este, que ni Joseba ni yo tenemos la respuesta a qué va a pasar, cómo vamos a organizar esto, lo que yo sí que tengo claro es qué podría pasar si nosotros de recursos humanos no fuéramos capaces de influir y encontrar una clave de lectura adecuada. Y lo que podría pasar es un escenario que a mí no me gusta, pero que lo vais a entender perfectamente. O sea, cuando... Smart Work está muy bien y de hecho nosotros aquí en Allianz tenemos una política donde quien pueda hacer Smart Working puede hacer hasta 2 días a la semana Smart Working, ningún problema, ya la teníamos antes, ahora hemos reforzado. Está muy bien, pero cuidado a no caer en lo que yo llamo el lado oscuro de la fuerza. Es decir, si al final todo el mundo o una gran parte del mundo, menos los absolutamente esenciales que decía Joseba que tienen que ir a trabajar para dar de comer a España, si al final todo el mundo está en Smart Working,
si no lo gestionamos bien, ¿sabéis lo que va a pasar? Que muchos de nuestros trabajos se van a ir a un país tercero. Porque, oye, si ya que no estás aquí, además ya no te veo todos los días, si nosotros no somos capaces de encontrar un relato y un freno a esto, lo que va a pasar es que, oye, si de todas maneras no me verá mi contable porque no va nunca, no lo veo nunca, tanto vale que tener el contable en Marruecos o en Rumanía, digo por decir. Entonces, yo no tengo la respuesta y creo que mi amigo Joseba tampoco. ¿Cómo podemos hacer para gestionar esto? No la tenemos, tendremos que encontrarla, ¿eh? Pero si no la encontramos, por desgracia, yo ya sé dónde vamos a ir. No lo digo por nosotros como empresa, ni mucho menos. Lo digo en general como visión de lo que es dónde va la sociedad desde un punto de vista de gestión de recursos humanos. Sí. No, ese es un buen punto, ¿no? Y yo creo que ese tipo de cuestiones están aflorando claramente. Y bueno, fíjate, yo un poco también, tal como lo veo, al menos nosotros lo estamos viviendo muy fuertemente. Hay un cambio importante de forma de trabajar, o sea, de primeras, digamos, que tiene mucho que ver también con elementos de mentalidad, digamos, y afecta mucho al liderazgo y afecta mucho también a la cultura de la compañía. Y luego hay otra cuestión que yo creo que tú estás entrando que tiene más que ver con tu modelo de negocio, con tu cadena de valor, con cómo estructuras, digamos, tus procesos y cuáles son aquellos procesos que son más core tuyos, principales tuyos, donde yo sí que creo que las compañías nos tendremos que preocupar por tener las personas adecuadas, con las capacidades adecuadas para dar una respuesta en ese sentido. Y quizás haya otros procesos no tan críticos, no tan core, no tan relevantes, donde además ahí sí que creo que la vertiente digitalización, automatización están entrando con mucha fuerza también, que probablemente lleven a reflexiones en torno a la deslocalización del trabajo o a la automatización del trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Y fíjate, yo lo que veo, lo estoy comentando mucho porque además es una inquietud profunda que tengo en este momento. Yo creo, al menos nosotros estamos ante un reto de recualificación brutal en la compañía. Nosotros somos una compañía, vamos a decir, tradicional en el sentido de física, de producto, es decir, somos fabricantes de productos alimenticios y por tanto nos hemos movido en el mundo físico. Y sin embargo, lo que estamos viendo es que el desarrollo de la digitalización, el cambio también del consumidor y del cliente en su forma de entender las relaciones con las marcas, etcétera, nos están llevando al desarrollo de capacidades que hoy por hoy no tenemos en la empresa. Por ejemplo, el crecimiento de los aspectos del e-business, de la omnicanalidad, del desarrollo de modelos direct to consumer, de la explosión un poco del retail online, etcétera, hacen que afloren necesidades que hoy por hoy no están resueltas. Y sin embargo, nos podemos encontrar con otros perfiles de puestos de trabajo que en pocos años, por la vía de la automatización, de la digitalización, etcétera, probablemente no van a ser necesarios tal como son hoy necesarios, ¿no? Entonces, el reto en clave de recualificación y de repensamiento un poco en clave de gestión de personas es enorme, digamos, ¿no? Y hay que hacerlo, ¿no? Porque yo creo que también esa es una cuestión de responsabilidad de las empresas, ¿no? Es decir, yo creo que tampoco puedes hacer un ejercicio de decir, bueno, coño, pues nada, pues no tengo nada que hacer y hasta que pase y fuera, ¿no? Sino, oye, al final, al menos nosotros somos una compañía donde la fidelización de la gente ha sido un elemento importante y yo creo que no hay peor drama que encontrarte con gente ya con una edad o con una cierta edad ante una circunstancia donde ves que hay un problema de cualificación que ya no es solo para Pascual, sino es de esa persona hacia el futuro como un elemento de empleabilidad suyo, digamos. La verdad es que desde el propósito que partíamos, ¿no? Desde ese centro, vemos que al final llegamos a muchas cuestiones, ¿no? Como decía Joseba, al final nos estamos yendo a cuestiones de cadena de valor, del impacto del negocio en los... Pero es que el propósito, al final, que o sea, claro. Una cosa es el propósito de la empresa y otra cosa es, como decía bien Joseba, es cómo haces que eso funcione. Que eso funcione. Claro, el propósito es fundamental, pero el propósito viene pasado por el tamiz de la situación actual. Entonces, antes, y no vamos a sacar aquí, pero Joseba ha empezado a sacar un tema que para mí es el gran reto del siglo XXI en recursos humanos. Es, ¿qué hacemos las compañías? ¿Qué hacemos con los over 55
a los que les quedan como mínimo 10 años de trabajo, y esta vez parece ser que va en serio, ¿qué hacemos para que esas personas no solamente estén motivadas con nuestro relato y estén motivadas con nuestro estilo managerial, sino cómo hacemos para mantenerlas enchufadas, que sean productivos y que sean inspiradoras para los jóvenes que entran? Este es el gran reto de recursos humanos del siglo XXI, ¿eh? En Y el España, relato clarísimamente, porque es una, digamos, nos estamos el haciendo relato mayores como país también, Es ¿no? uno de los retos que sin duda tenemos que abordar y así lo Pero el relato es contemplamos. fundamental para cubrir este reto. O sea, Sí. insisto, una cosa es el relato, luego, ¿cómo haces que ese relato funcione? Y dentro de cómo haces con ciertas categorías de personas que dices, sí, sí, oye, que yo llevo ya 35 años trabajando, tú me vas a venir aquí ahora a explicar la visión 23 y el manager del futuro, no sé qué. Ostras, ¿cómo conectas con ellas a través del relato? Es no clave, más allá que clave. Y ahí va mi pregunta, por lo que se escuchaba al final, estábamos rodeando en el cómo conseguimos al final, y por eso iba un poco mi pregunta al principio, teniendo en cuenta diferentes perfiles, pero al final yo creo que es la clave, ¿no? El cómo conseguimos al final, dónde están las claves para que el relato al final nos resulte a todos, y decías antes, Antonio, ¿no? Es el sentido al final. Es el dar sentido, ¿no? El sentido que tiene el relato. Bueno, pues cómo conseguimos que tenga sentido para todos, ¿no? Y que para una persona que lleva 20, 25 años en la compañía siga teniendo sentido ir cada día o encender el ordenador si estamos desde casa haciendo smart working, y cómo conseguimos que tenga sentido para el que acaba de incorporarse y entra en la compañía en un momento aspiracional y yo digo siempre coloquialmente de luna de miel, ¿no? En la Claro, fíjate, compañía. yo lo que Imagino que veo... todos conoceréis el chiste sobre el director de recursos humanos que contratan, ¿no? Porque es la luna de miel, ¿no? La entrevista de selección, ¿no? Perdona, te he interrumpido. Sí, no, lo que iba a decir es, mira, para mí hay una clave importante, es que hay que abordarlo desde una perspectiva bidireccional. También, es decir, esto va de escuchar también. O sea, no va solo de trasladar un mensaje unidireccional por parte de la compañía, que es importante hacerlo y que hay que hacerlo bien, y que además hay cada vez más herramientas y más mecanismos un poco para poder contar eso, pero yo creo que estos procesos de interiorización del propósito pasan por ser participativos en su esencia, porque si no son participativos, al menos en mi experiencia, creo que se pierde mucho de la fuerza que puedan tener. Es decir, hay que dar participación para que la gente pueda reflexionar y pueda participar de manera activa en torno de cómo yo contribuyo al propósito de la compañía. En mi trabajo diario, en lo que hago todos los días, en mi relación con mis compañeros, en mi relación con mis pares, con mi jefe, con mis colaboradores, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí yo creo que necesitamos reforzar los mecanismos de escucha y tener herramientas de escucha potentes para trasladar estas inquietudes o para recoger estas inquietudes un poco que pueda tener la gente. Y luego hay otro concepto que para mí es clave y que tiene que ver con esta idea de diversidad que hablabas ahora, de los jóvenes, de los mayores y tal, que es generar entornos, vamos a decir, de seguridad psicológica. Lo que quiero decir que es donde la gente pueda expresar su opinión sin miedo, siempre con respeto hacia el otro, pero donde yo pueda ser yo mismo, no sé, es un poco como este concepto de expresar mi autenticidad, digamos, ¿no? O sea, ser como soy y poder expresarme tal y como soy, porque eso, si logramos organizaciones donde la gente no tenga miedo a expresarse como es, creo que vamos a conseguir mejores conexiones entre mi aspiración personal con la aspiración de la compañía. Y eso es complicado en organizaciones maduras, donde el peso de la jerarquía ha sido muy grande, donde la gente, bueno, pues en cierta manera ha aprendido a base de, iba a decir, a base de collejas, a que, coño, si hablo, si digo algo, me van a dar una y sin embargo yo creo que el reto es generar contextos que habiliten esa expresión de uno tal y como es. Si logramos eso, estamos más cerca de que la gente integre o se alinee respecto de ese compromiso corporativo. A ver, el punto que ha tocado Joseba de que el proceso sea participativo es absolutamente vital. O sea, si la gente ve las cosas impuestas desde arriba, pues es mucho más difícil que se las apropien.
En este sentido, nosotros, tanto lo que ha sido el Management Way como Visión 23 han sido procesos bottom-up. La parte de Visión 23 al final hubo una parte de fine-tuning por parte del comité de dirección, pero fueron bottom-up, en este sentido está muy claro. Yo, al tema en nuestro grupo lo metemos bajo la óptica de diversity, la parte que decía Joseba, de sentirse libre de expresar lo que uno es. Yo creo que esto es importante porque yo creo que la sociedad está cayendo peligrosamente en un politically correct que hace que al final cada uno tenga unas opiniones que puede decir y otras que no puede decir. Yo creo que en las empresas, sobre todo a ciertos niveles, nos pagan para decir lo que pensamos y tener la valentía de decirlo. Esto es muy importante y no en todas las compañías se puede hacer esto. Y yo he tenido experiencias en las que no puedes decir lo que pensaban. Es más, si haces una encuesta de clima, cuidado con el resultado que sale, que lo mismo no es bueno. Mejor para mejorarlo. Pero ya hay un tercer elemento que quiero poner en pie, y sobre todo para negocios como el que tiene Joseba y el nuestro, que creo que son que durante la pandemia han salido a reducir lo importante que son. Yo creo que hay un tercer eje que yo añadiría a los dos que ha citado antes Joseba, que es la parte que yo llamo Customer Service Centric. Es decir, yo creo que hay un elemento fundamental para que las personas que trabajan con nosotros se crean el relato y se den cuenta de que su trabajo trasciende de ellos, si somos capaces de poder hacerles tocar con mano el impacto que tenemos como compañía en nuestro cliente final. Es decir, Joseba lo tiene muy fácil, yo también lo tengo muy fácil. Pero voy a hacer mi ejemplo, lo conozco más, lo dejo a Joseba que al suyo, que lo ha entendido perfectamente. Ostras, si yo cojo a mis empleados y un día, evidentemente organizado todo bien, etc., les hago hacer, oye, mira, vente con el transportista, ves cómo hemos cogido la medicina que pide la farmacia de la esquina y vamos con él y la llevamos a la farmacia. Y te quedas una hora en la farmacia y ves cómo la gente va a comprar las medicinas y ves cómo va el jubilado que tiene las recetas que tiene que comprar, la señora que le falta la pastilla, el señor que le falta... Y ahí tú tocas con mano el impacto que tienes en la sociedad. Y entonces sí, solo sí, puedes decir, ostras, es que lo que me está diciendo desde arriba el relato, que mira qué visión que tengo para el 23, mira cómo lo he construido participativamente, mira cómo además soy una empresa que te deja decir lo que quieres, que además yo, como trabajador, el impacto que tengo sobre mi cliente final es brutal. Y entonces sí que me creo el relato. Pero una de las cosas que por desgracia creo que en España ha pasado mucho, quizás ahora esté cambiando por fortuna, es, ostras, las empresas tienden mucho a mirarse el ombligo y pierden una fuerza enorme, que son todos sus clientes, que nos debemos a ellos. Y creo que un eje fundamental para que el relato cuaje dentro de lo que es el contexto que vivimos es que la gente toque con mano el impacto que tenemos sobre el cliente final. Sí, 100% de acuerdo, sí. Es verdad que no hay nada como estar cerca del cliente, digamos, para entender la esencia de la compañía. Es verdad, cuanto más lejos estás del cliente, es más difícil. Y hay que buscar mecanismos para que esto se viva. Y en compañías ya de un cierto tamaño cada vez es más difícil, claro, porque cuando eres pequeñito, pues estás todos los días. Pero sí, es muy buen punto ese, sí. Es muy buen punto. Y nosotros lo tenemos fácil, porque al fin y al cabo las compañías en las que trabajamos, ostras, durante la pandemia, yo he puesto el ejemplo antes, pero imagino que en la tuya ha sido igual. O sea, creo que ha habido un momento de producción además de productos no perecederos que han hecho que imagino que durante ese periodo habéis producido cualquier cosa, ¿no? O sea, Sí. el impacto sobre el cliente ha sido brutal. Así es, así es. Y el tener mecanismos, lo has dicho bien, de estar cerca del cliente, que se pueden organizar para gente que no está todos los días cerca del cliente, ayuda mucho, digamos, a reforzar ese mensaje. Sí, sí, absolutamente. Sí. Y por avanzar un poco más, la verdad es que está siendo súper interesante. Me voy apuntando claves que vais dando para que luego podamos recopilar y no será una receta perfecta, pero sin duda tendremos los ingredientes
esenciales para construir un relato que ayude a trasladar, a enganchar a los equipos con el propósito. Pero sí que me gustaría, y creo que había alguna pregunta en el chat además que iba por ahí también, por dónde debemos empezar, ¿no? En este momento en el que todos tenemos claro que las personas emocionalmente, ¿no? En las compañías hay un límite de incertidumbre, hay un momento ya de cansancio, incluso de desesperanza y que hemos cambiado formas de trabajar, a veces de forma acelerada, ahora estamos todos haciendo balance. ¿Por dónde debemos empezar? Por decirlo de algún modo, por la lírica, por reformular ese relato, esa narrativa que conecte, o por decirlo de alguna forma, por la prosa, ¿no? Por establecer sistemáticas, canales para llegar a todos, formas para llegar a todos, procesos y políticas que ayuden a trabajar en esta estancia. ¿Por dónde deberíamos empezar? Mira, yo creo que es que yo no lo veo tanto en términos de empezar de cero. Digamos. Yo creo que lo que hay que hacer es ordenar bien y tener claro de quién es la responsabilidad de cada una de las cuestiones, digamos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hemos estructurado un poco lo que hemos llamado nuestro modelo de empresa, ¿no? Y lo que hemos dicho es, oye, mira, al final lo que es innegociable en una compañía como la nuestra de propiedad familiar es, oye, la familia tiene que definir la identidad y el propósito. Eso es de ellos, nadie más lo puede hacer. Porque son los dueños y son un poco los que tienen que reflexionar en torno a cómo la continuidad en la segunda generación de la familia, estos aspectos más identitarios, de cómo formulamos nuestro propósito, de reflexionar en torno a él, de los valores de la empresa, etcétera. Eso tiene que emanar de la familia. Luego hay que bajarlo a través de todo el equipo de dirección y de toda la organización y plantearlo así. Entonces, esa es la responsabilidad de la familia. Luego nosotros hemos estructurado unos órganos de gobierno que son un poco los que recogen esa identidad de propósito que emana de la familia y lo que articulan son las políticas que aseguran la trascendencia y continuidad de la empresa. Entonces, se establecen los mecanismos de control de los distintos órganos, vamos a decir, vinculados al Consejo, etcétera, que lo que tratan es de aterrizar esa identidad de propósito en políticas ya más concretas que van a velar porque todo eso se cumpla, por decirlo de alguna manera. Luego estamos el equipo de dirección. El equipo de dirección lo que hacemos es, oye, nos viene dado esa identidad, ese propósito, ese marco un poco general de empresa, lo que tenemos que hacer es, oye, materializar eso en la práctica a través de planes y de estrategias que lleven a la realidad ese propósito. Es decir, es la parte del hacer y también un poco de articular los mecanismos para contarlo. Y luego la gente lo que tiene que hacer es hacer las cosas bien y cada vez mejor, digamos, ¿no? Y en un enfoque un poco de mejora continua y de compromiso con esa tarea para que todo eso al final acabe confluyendo, ¿no? Entonces, yo lo que diría es que cada uno en su ámbito organizativo lo que tienes que tener claro el responsable de cada uno de esos focos, ¿no? Y que todo eso se alinee, digamos, no que cada uno haga su guerra, sino que todo eso funcione de una manera adecuada, digamos. Yo creo que todo emana de tu origen, de tu ADN, de ese elemento más central. Eso Simon Sinek lo dibujó bien, el propósito en el centro, ¿no? En el cogollito, digamos, Ese círculo dorado. del triple círculo ese, ¿no? Y ese es de donde parte todo, digamos, ¿no? Pero si no hay más, o sea, si no hay una congruencia entre eso y lo que pasa luego en el día a día, entonces también tenemos un problema, ¿no? Sí, yo, a ver, comparto absolutamente lo que ha dicho Joseba. Es evidente que una empresa familiar tiene un enfoque distinto que una multinacional. Porque el accionista entra en tu despacho. El accionista entraba en mi despacho cuando estaba en Planeta. Aquí no. Aquí el accionista es un ente que... Entonces, el enfoque ya es muy distinto. Lo que ha dicho Joseba, yo lo comparto 100%. Introduciría algún matiz a nivel de multinacional. Yo creo que lo que es la visión, nuestra visión, ser referentes en servicios de salud de forma innovadora y sostenible, la visión tiene que ser compartida.
Y es aquí donde yo insisto sobre el efecto transparencia. Es decir, en una multinacional no vale que digamos, tenemos una visión y tal, y que la gente no la viva todos los días. Hay un tema de incluso de identidad visiva. Siempre digo que los símbolos son importantes porque en torno a un símbolo te puedes agrupar. Para eso están las banderas, pero para eso están también otras muchas cosas. Entonces, incluso a nivel de identidad visiva, uno tiene que tener claro que esa es mi visión, ese es mi símbolo. Yo me agrupo en torno a esa visión y la comparto. Y soy un ejemplo todos los días de esta visión. Pero insisto sobre el eje de la transparencia, y es que nadie tiene que tener miedo en una multinacional a decir, este es nuestro modelo de negocio, esto es lo que queremos hacer para desarrollarnos y este es nuestro estilo managerial que queremos hacer. Y cuando hablo de transparencia, al lado de la transparencia hay un elemento que es muy importante, que es la valentía. Es decir, nosotros podemos ser muy transparentes, somos muy transparentes en, oye, estamos haciendo un despliegue de la visión 23, que todo el mundo conozca qué queremos hacer, cuáles son los pilares que nos van a ayudar, etc. Somos súper transparentes. Pero hay que ser valientes, porque también desplegamos, este es nuestro modelo de liderazgo. Y ahí me pregunta, oye Antonio, yo ahora mismo no soy compliance para nada al modelo de liderazgo que he dicho que queremos hacer. Es que soy el primero que no soy compliance. Pero tengo la valentía, el coraje de decir, mira, yo quiero ser así. Y te digo cómo quiero ser así. Y te digo qué visión quiero tener, qué empresa quiero ser yo en el 2023. Y te la digo. No solamente lo digo, lo pongo en los 4 muros. Y cada 3 meses, y esto yo creo que es un punto importante, es tienes que dejar que la llama no muera. Y cada 3 meses tiene que haber una review. Y la gente, hasta la última persona que trabaja en almacén, tiene que ser, oye, de la visión 23, de este eje. Estamos perdiendo, no sé si soy solo yo, el sonido de Antonio. Sí, yo también le he perdido. Y no sé si se ha quedado congelado ahora. ¿Sí? ¿Ahora mejor? Ahora mejor. perfecto. Vale, perdón, no sé dónde me he quedado, pero yo hablaba de transparencia y de valentía, diciendo... Hablabas de la review, de decir, necesitamos que la llama no muera y... Claro, porque el relato, hemos hablado de, oye, cómo te haces tuyo, cómo trasciendes, etcétera. El relato hay que cuidarlo. Hay que regarlo, hay que abonarlo, hay que cortar los tallos muertos y dejarlo siempre resplandeciente al día, hasta que tengas otro nuevo relato. Yo creo que lo peor que puede pasar en una empresa es no solamente que no tenga relato, pues, oye, si no has tenido nunca y te ha ido bien, pues bueno, ya cada uno que decida si no has tenido. Pero si tienes un relato y ese relato no vive y lo dejas ahí, es lo peor que le puede pasar. Entonces, un elemento fundamental es, oye, follow-up, review trimestral, valentía, decir, oye, mira, yo todavía no soy así, pero quiero ser así. No sé si lo será algún día, pero quiero ser así. Y yo quiero ser esta empresa, que hoy no lo soy todavía, pero quiero serlo. Y por eso para mí transparencia y valentía van tan unidos a los 2 ejes anteriores que ha citado también Joseba. Y yo quizás un poco por completar lo que dice Antonio, muy importante también la política de consecuencias. Es decir, yo creo que si tú quieres trasladar un modelo de cómo quieres ser y cómo quieres trabajar, tienes que reconocer y reforzar las conductas que estén alineadas con ese modelo y tienes que corregir muy rápido y de una manera muy evidente lo que se desvíe de ahí, digamos, ¿no? Entonces, hay muchas veces también las compañías a veces fallamos en eso. Es decir, y eso genera inconsistencia y tiene que ver con el concepto de transparencia al que se refería Antonio. Hoy por hoy, si hay algo que la gente tiene es acceso a la información de manera inmediata, directísima y además es capaz, además de trasladar, porque tiene medios y mecanismos también de que esas inconsistencias que puedas tener, hacerlas llegar a mucha gente, incluido a tus clientes y consumidores, ¿no? Entonces, tienes que hilar muy fino desde ese punto de vista. Yo creo que este contexto nos pone a las empresas una responsabilidad muy grande en ser muy consecuentes con lo que decimos, que queremos ser. Y yo cojo la pelota que me ha lanzado Joseba, porque para completar este punto es fundamental, solamente porque ha llamado antes a la coherencia y para mí es fundamental. Claro. Antes he hablado que hemos creado un estilo de liderazgo, un management way.
que lo hemos puesto en los 4 muros, la gente lo conoce y, oye, yo quiero ser este manager. Propio, para ir en línea con lo que dice Joseba, hay el 10% del bonus anual de las personas que tienen bonus anual está basado en cuánto eres compliance o no con el modelo que me he dado de liderazgo. Porque evidentemente es una de las formas que tienes de que los comportamientos que decía antes Joseba estén en línea siempre. Oye, si tú no te comportas así, primero, evidentemente, no vas a tener mucho futuro en esta empresa porque quiero que hagas el resultado de manera sostenible de esta manera. Pero además, mientras que estés en la empresa, tu comportamiento va a ser medido de manera objetiva y va a impactar directamente en tu bonus. Esto lo hemos puesto ya en marcha. La gente está diciendo, ostras, pues van en serio estos de compliance y de comportamiento. Pues sí, de verdad que quieren esto, tanto es verdad que me van a tocar el bonus. Pero el punto que ha hecho Joseba, absolutamente de acuerdo. Tienes que ser coherente y tienes que tener elementos muy rápidos correctores de este tipo de conductas. Pues por recoger un poco, ¿no? Porque además teníamos una pregunta que iba encaminada a esto, que nos decía, ¿no? Que esa falta de coherencia a veces podía ser porque diseñábamos los procesos y después pensábamos en el porqué. Yo creo que todo lo que hemos hablado, ¿no? Los principios de coherencia, de transparencia, de esas consecuencias, ese sistema de reconocimiento al final, dan respuesta a esta cuestión. No es necesario, decía Joseba, que partiendo de ese núcleo de tener claro el propósito, cada uno asuma sus responsabilidades a la hora de trasladar el propósito y a la hora de hacerlo realidad, ¿no? A través de procesos, de políticas y con la coherencia y con la transparencia que hablabais. Y nos preguntan por el chat, decían, ¿el objetivo de conectar empleados con el propósito corresponde a recursos humanos o a marketing y comunicación? A ver, quien ha hecho la pregunta, yo se la agradezco porque es una pregunta súper interesante, pero yo creo que no tiene el enfoque correcto. La pregunta no es si le toca a comunicación o a recursos humanos. La pregunta es, ¿cuánto de engagement sobre este tipo de compromiso tiene todo el comité directivo y todos los managers? Aquí no se trata de esto lo hace recursos, esto es de recursos, no. Aquí el primer responsable de recursos humanos es el propio manager. Y aquí el primer responsable de que la conexión entre el relato y los empleados es el comité directivo y los managers que están por debajo. Luego ya que tengan que utilizar herramientas que proporcionan comunicación interna o métodos o enfoque que da recursos humanos es otra historia. Pero aquí la respuesta es cuánto el comité directivo y cuánto sus primeros niveles están comprometidos con que el relato llegue a los trabajadores. Sí, el primer responsable es el CEO y con él su equipo de dirección. El resto son instrumentos, herramientas que tienes para que eso se pueda hacer, digamos, ¿no? Pero sí, no es un tema central, digamos, de responsabilidad del equipo gestor, de la más alta dirección y de la cadena de mando. Correcto. Estoy de acuerdo con vosotros que al final es una cuestión, y además una cuestión de coherencia muy importante. Y respecto a lo de recursos humanos o marketing y comunicación, como parte por comunicación, yo debo decir que estamos destinados a encontrarnos y ir de la mano en las compañías, ¿no? Yo creo que la coordinación y cooperación desde ambas áreas para activar dinámicas, impulsar y mantener esa llama vivas es total, ¿no? Yo creo que no puede quedar en un lado ni en otro el poner esas herramientas, sino que debe ser en constante colaboración. Y nos decían, ¿el propósito es el por qué o el para qué? ¿Lo utilizáis indistintamente? Nos pregunta Pep. Yo creo que esto es un tema que viene del inglés, del why o del reason why, y yo creo que para mí es un poco indistinto en realidad, ¿eh? O sea, porque sí tiene ese sentido del para qué, o sea, de que estás buscando una razón por la cual. Yo creo que en español, o sea, es más un tema de la traducción del why, sí. Pero que yo creo que eso al final un poco es lo que tiene que ver es con ese sentido que tiene lo que estás haciendo, o con dar sentido a lo que estás haciendo, ¿no? Y bueno, yo estoy de acuerdo, es un tema de traducción, yo lo veo más como por qué, pero es un tema de percepción mía personal. Lo importante es, como decía Joseba, oye, que la gente sea consciente de por qué viene a trabajar o para qué viene a trabajar y cuál es la contribución que da a la sociedad en este caso, porque están sus clientes ahí. Entonces, es un tema de matiz. Lo importante es que la gente sepa, oye, yo para qué vengo a trabajar. Y es más allá de la paga mensual.
Pues muchas gracias a los dos. Hemos superado en 3 minutos el tiempo estimado y queremos ser muy ajustados en los tiempos. Os damos las gracias enormemente porque creo que ha sido muy interesante. Os decía que al final había ido tomando notas para recopilar, no sé si la receta perfecta, pero sí los ingredientes esenciales para formular un buen relato que conecte con el propósito. Lo primero, la escucha, el entender, el comprender a las diferentes partes de la compañía, la coherencia, ¿no? El ser coherente de lo que decimos y lo que estamos haciendo, el actualizarlo, el que esté vivo, el que acompaña a los tiempos y a los momentos de las personas y sobre todo el compromiso y la sponsorización necesaria por parte de todo el management, ¿no? Al final, porque no se trata solo de utilizar grandes palabras, creatividad y estupendas herramientas que sin duda ayudan, sino que al final haya una autenticidad y una genuinidad en el día a día. Así que muchísimas gracias, Antonio, muchas gracias a Joseba. Seguiremos poniendo nuevos retos de los recursos humanos encima de la mesa y el próximo mes pues, nos veremos en una nueva conversación. Muchas gracias a ambos. Gracias a ti, Angélica, por la invitación.